Gracias. O sea, ya iniciamos. Ok. Nosotros o que elegimos, vaya, la relación entre el cáncer de colon y el factor de riesgo de la obesidad. Y el equipo se conforma por mi compañero Álvarez Daniel Sil, Valderas Arreola Iris Giselle, Falcón Pacheco Moisés, su servidor Hernández Oscar Arturo, Parra Ruiz Diego y Torres Jacobo Ángel Raimundo. Ok, comencemos definiendo el resumen de esta investigación. En esta investigación se exploró la interpretación entre los factores genéticos y el estilo de vida de las personas, específicamente de personas con obesidad, como actividades físicas, dietas y la influencia y desarrollo del cáncer de colon en dichas personas. De igual forma, se discutieron las implicaciones de la genética y los factores ambientales en la manifestación y susceptibilidad de dicha enfermedad en las personas. De igual forma, se analizó la expresión genética en tejidos adiposos epiploico con personas con obesidad para entender su relación con contorno de génesis colorectal. Se identificaron genes clave que posponen su expresión entre los individuos con obesidad y sin obesidad, dando insights sobre la obesidad y sobrepeso, incluyendo el cáncer de colon. También se emplearon herramientas digitales de bioinformática para el análisis y caracterización de los genes relacionados con el cáncer de colon. Dichas herramientas incluyeron bases de datos en GenBank, análisis de ontología genética, vías metabólicas e interacciones proteicas. También se evaluó la importancia clínica de estos genes mediante un análisis de supervivencia. Y este es de manera general el resumen de la investigación. Ahora en la parte de introducción encontramos diferentes puntos, desde el contexto global de que el cáncer de colon es la segunda causa de muerte en mortalidad a nivel mundial y en México es el tercero más común. También encontramos características del cáncer de colon, que inicia con pólipos que no son malignos y que pueden evolucionar a tumores y cancerígenos, y que son un crecimiento descontrolado de células y tejido. En factores de riesgo encontramos en este caso factores genéticos y de estilo de vida y más enfocados a la obesidad. Y vimos que la obesidad es un factor de riesgo significativo y que puede afectar la expresión. Objetivos de la investigación, exploramos cómo la obesidad interfiere en la expresión genética y su relación con este cáncer. También vamos a identificar y vamos a mostrar patrones de subexpresión como de sobreexpresión. Y en herramientas y métodos fueron las gráficas y las bases de datos como GeoBank, String, Reactom, Geo2R, y que son herramientas de bioinformática muy avanzadas que pudimos emplear. Sí, por la parte de pregunta de investigación, justamente fue esto lo que fundamentó toda nuestra investigación a lo largo de este proceso tan largo que hicimos durante estas 5 semanas. Nuestra pregunta de investigación fue, ¿es posible relacionar realmente la presencia de tejido adiposo que está presente en pacientes con obesidad con el desarrollo de cáncer de colon en la especie humana? Y justamente esto pues también lo relacionamos con nuestra hipótesis, que era que si analizábamos todo este banco de datos que nos proporcionaban estas diferentes herramientas de análisis estadístico, podíamos llegar a encontrar algún tipo de relación entre nuestro factor, la obesidad, y el cáncer de colon. Esto después se comprobará como correcto, si encontramos relaciones, pero pues avancemos más en nuestra presentación para que les podamos exponer nuestros resultados. El objetivo de la investigación, investigar y comprender los mecanismos moleculares y genéticos del cáncer de colon mediante el uso de herramientas bioinformáticas avanzadas para
analizar datos de expresión génica y factores de riesgo. Este estudio busca integrar datos genómicos y ambientales para la identificación de biomarcadores potenciales y vías terapéuticas, contribuyendo al desarrollo de estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento más efectivas para el cáncer de colon. Ahora bien, para realizar esta investigación, primero partimos del estudio, el cual tiene el código GPL 30173 en la página del National Center for Biotechnology Information. Y dentro de este estudio tenemos 9 grupos de muestreo, los cuales analizamos con la herramienta del mismo Centro de Investigación o de Información de Biotecnología llamada GEO o GEO2R. Con este análisis de GEO pudimos llegar a diferentes gráficas que nos permitieron identificar la significancia de los genes dentro del estudio, llegando así a una lista de 30 genes en los cuales se encuentran 15 genes subexpresados y 15 genes sobreexpresados. Nuevamente, realizando este análisis gráfico, en específico de las gráficas Volcano, para delimitar cuáles genes estaban sobreexpresando y cuáles subexpresando. Partiendo de ahí, teniendo ya la lista de los 30 genes, nos pasamos a la plataforma de GenBank. En esta plataforma nos fue posible identificar la longitud del gen, número de exones, también en qué tejido se encuentra en mayor expresión este gen, su función y otras más características que fueron útiles para análisis posteriores. Partiendo de ahí, pasamos a la plataforma de Gene Ontology, en la cual comenzamos un poco el análisis acerca de los procesos biológicos en los cuales se encontraba o se encontraban presentes nuestros genes. Partiendo de ahí, llegamos a la plataforma de String, en la cual nos fue posible identificar las relaciones proteína-proteína que estaban formando nuestros genes. Es importante destacar que estos análisis a partir de Gene Ontology se realizaron enfocados en dos subconjuntos, ¿no? En el conjunto de los genes subexpresados y en el conjunto de los genes sobreexpresados, justamente para tener eh, esta identificación acerca de cuál era el contraste entre los resultados de los pacientes de uno y de otro. Posteriormente nos fuimos a RICTOM, en el cual nuevamente separamos los subconjuntos y aquí comenzamos a analizar los procesos biológicos en los que se encontraban inmersos cada uno de estos genes pertenecientes a cada subconjunto. Y finalmente, en el análisis de KM-Plot, elegimos genes puntuales de cada uno de los subconjuntos, tal vez un gen subexpresado, un gen sobreexpresado, y los analizamos con esta herramienta de KM-Plot. Esta herramienta lo que nos permitió fue analizar la tasa de supervivencia de un paciente medida en meses, si un gen estaba subexpresado o si el gen estaba sobreexpresado. Ahora vamos a explicar, maestra, los resultados y el análisis de nuestra investigación a través de todas estas plataformas que comentó mi compañera Iris. Primero vamos con la primera. Adelante, Diego. Sí, justamente como ya lo comentaba Iris, lo primero que hicimos fue en la plataforma de GeoTuar, lo que hicimos fue sacar una gráfica de nuestros dos grupos el grupo de muestreo contra el grupo que tenía obesidad y tejido adiposo y tal, y este es el resultado de todos los genes que se expresaron. Esta gráfica la saca inmediatamente en la plataforma y esta gráfica en forma de volcán lo que nos expresa del lado donde están rojos son los genes sobreexpresados, del lado azul los subexpresados, nos indica con la altura qué tan relacionados están unos entre otros o qué tan aleatorios son, y nos indica en el lado horizontal, mientras más estén a la derecha o más estén a la izquierda, están más divergentes de la estadística gaussiana promedio de todos los genes. Entonces, a través de esta, sacamos una tabla, una columna en Excel, y en la columna en Excel fuimos capaces, bueno, pues de poner preferencia
a los genes que estuvieran más relacionados con nuestras variables, que en este caso era el tejido adiposo y la obesidad, y los genes que tuvieran más divergencia, o sea, que se modificaran más, que hubiese un contraste entre los dos grupos de estudio mostrados, para que nos fuese más sencillo analizarlos posteriormente. Efectivamente fue de esta manera como conseguimos nuestros primeros 30 genes diferenciales, 15 que correspondían a genes diferencialmente sobreexpresados y otros 15 correspondían a genes diferencialmente subexpresados. Luego, ya que que obtuvimos esta lista de 30 genes, la depuramos todavía más mediante el estudio de cada uno de esos 30 genes en la base de datos de GO2R en la sección de nucleótidos. Ahí pudimos encontrar la función de cada uno de estos genes y poder ver si tenían cierta asociación o cierto relacionamiento con nuestra variable de riesgo. De la parte de sobreexpresión nos quedamos solamente con 3 genes, los cuales fueron el SERPIN B4. ¿Por qué nos quedamos con el SERPIN B4? Bueno, porque el SERPIN B4 es un gen que puede desactivar a la granzima M y la granzima M es una enzima que se encarga de erradicar células de tumores. Luego nos quedamos también con este segundo gen que tiene ID 1543. Este gen lo mantuvimos dentro de nuestra lista de genes de sobreexpresión depurada porque este gen tiene la capacidad de metabolizar hidrocarburos aromáticos policíclicos y los convierte en intermediarios carcinogénicos. Luego tenemos el tercer gen de sobreexpresión, el último con el cual nos quedamos, que fue el gen con identificador 3936. Y este gen es un gen que se ha descubierto que se presenta en una pluralidad de tipos malignos de células de origen no hemopoyético, es decir, que no se genera en la médula ósea. Luego tenemos, y esta diapositiva en particular muestra estos genes que les acabo de comentar, pero porque están sobreexpresados en cuanto a la comparación que nosotros hicimos. Y la comparación que nosotros hicimos es la de una persona que tiene cáncer de colon y obesidad contra una persona que solamente tiene cáncer de colon. Ese es nuestro grupo control biológico. Una persona que tiene cáncer de colon pero sin obesidad. Entonces, la comparación es entre esos dos y la sobreexpresión es en términos de una persona que sí tiene obesidad en contra de una persona que no tiene, como se puede ver aquí en esta demostración visual. Ahora vamos a la siguiente, que son los resultados de subexpresión, igual con la misma comparativa. Bueno, aquí lo que podemos ver es que estos genes son aquellos que solamente se expresan en nuestras muestras de cáncer de colon sin tejido adiposo, es decir, sin obesidad. Y podemos ver que del lado de nuestro grupo de muestreo 3, es decir, una persona o muestras con tejido adiposo, aquí no se expresan para nada. Ahora, nos quedamos con estos 4 genes nuevamente bajo la misma métrica de estudiarlos en la base de datos de GO2R y ver cómo se asociaban con el factor de riesgo de la obesidad. Nos quedamos primeramente con el gen KCNH6 y este gen tiene diversas funciones, entre las que se encuentran la regulación de la liberación de neurotransmisiones, la frecuencia cardíaca, la secreción de insulina y también se encarga de regular el volumen celular. Luego nos quedamos con el gen que tiene por identificador 4772. Este gen está asociado a la regulación de la gluconeogénesis y podemos observar que este gen no se presenta en una persona que sí tiene cáncer de colon y sí tiene obesidad. Luego también nos quedamos con el gen PCK1. El gen PCK1 está asociado al proceso de, de regulación de gluconeogénesis y discúlpenme, yo aquí, no, yo aquí invertí el orden. El que está asociado con la regulación de gluconeogénesis es este, el PCK1, y este, el NFATC1, pertenece a una familia de factores de transcripción que poseen una gran
relevancia en la transcripción de genes durante etapas de respuesta inmune. Es decir, este gen está asociado con procesos del sistema inmunológico, por lo que es muy importante y como vemos está subexpresado en las muestras que corresponden al tejido adiposo, o sea, a la obesidad. Luego, el último gen con el cual nos quedamos para esta etapa de análisis fue el gen que tiene por identificador los números 4, 3, 10, 9. Bueno, este es muy importante. ¿Por qué? Porque este gen está asociado con el proceso de metástasis y cuando la persona tiene obesidad, este gen está completamente desactivado propiamente. Y ahora, ¿cuál es la información que podemos extraer de esta información? Bueno, podemos extraer que una persona que tiene obesidad y que tiene subexpresados estos genes, y es lo que vamos a ver más adelante, puede ser que su tasa de supervivencia decrezca, porque estos son genes muy importantes para la integridad y la salud de la persona. Y en el caso contrario, que es la sobreexpresión que vimos en la diapositiva anterior, también la persona que tiene obesidad se encuentra en una situación precaria porque los genes que tiene expresados son aquellos que se relacionan con procesos cancerígenos y de tumores. Ahora, Reactom. Bueno, Reactom es una plataforma mediante la cual nosotros podemos mandar como parámetro una lista de genes y Reactom nos va a mostrar los procesos biológicos que se encuentran activados dentro de esas listas de genes. Lo que hicimos ahora fue mandar a Reactom la lista, pero nada más de los 3 genes que depuramos en la diapositiva pasada en cuanto a sobreexpresión y más adelante solo mandamos los 4 genes de subexpresión. Para los 3 genes de sobreexpresión, vemos que están activados los procesos biológicos del sistema inmune y del metabolismo de lípidos. Y en el caso contrario, que es la subexpresión, podemos ver que están activados los procesos biológicos del metabolismo de glucosa y de la adipogénesis, así como de la degradación de matrices extracelulares. Sí, por la parte de Gene Ontology es una plataforma que nos permite meterle como parámetros toda la lista de genes de la que ya hemos hablado durante todo este tiempo. Y esta plataforma nos regresa una serie de gráficas que varían en cuanto a en qué procesos dentro del cuerpo participa cada uno de los genes. Esto ya sea dentro de ser un componente celular, su función molecular o como lo vemos en la última gráfica de abajo a la izquierda, su ruta metabólica. De entre todas las gráficas que recopilamos de Gene Ontology, consideramos que la más relevante para nuestro estudio fue la de genes subexpresados en rutas metabólicas, que fue justamente la que está abajo a la izquierda. ¿Por qué consideramos esto? Porque esta gráfica nos revela muchos procesos y rutas metabólicas que han sido afectadas con nuestro grupo de control. Eso significa que en el grupo de personas con tejidos relacionados con la obesidad, todas estas rutas metabólicas fueron subexpresadas gravemente. Estas rutas metabólicas varían en varios puntos, pero sobre todo extraemos 3 puntos principales de ellas. El primero es la regulación de hormonas y el sistema endocrino. Porque, bueno, aquí se nos dice que hay una subexpresión en todos los procesos relacionados con la creación del estrés, las endorfinas, la adrenalina y la regulación del dolor en el sistema endocrino. Por ejemplo, la subexpresión de estos procesos se relaciona con el receptor metabotrópico de glutamato, la prodinorfina y la corticotropina, que todos son procesos que de alguna manera u otra afectan los procesos hormonales del sistema humano entero y esto genera un desbalance en todo el cuerpo que no se puede recuperar muy fácilmente. Sin embargo, los resultados que por lo menos yo considero que son más especiales para esto son el de la glucogénesis y el de la producción de sangre, porque encontramos que las células T en este tipo de grupos de muestreo eran subexpresadas. Estas células son altamente importantes en el proceso de metástasis y en el proceso de reacción inmunológica del cuerpo ante el cáncer de colon. Este tipo de reacción se vio gravemente afectada con la subexpresión de este gen y esto puede mostrar algún tipo de exhaustión del cuerpo ante el combate de este tipo de genes y también puede mostrarnos, bueno, a más largo plazo, también es un indicador que nos muestra
si hay una reincidencia o hay una probabilidad de reincidencia del sujeto a volver a contraer cáncer de colon, a morir con el cáncer de colon o por lo menos a que se desarrolle mucho más rápido. Entonces, estos fueron los procesos y rutas metabólicas más relevantes que nos mostró Gene Ontology, la cual fue una página muy especial porque nos mostró no solamente los datos como algo demasiado abstracto que teníamos que analizar estadísticamente, sino que realmente nos permitió meternos en las rutas metabólicas y sus procesos dentro del cuerpo, cómo cada uno de los mecanismos se interacciona uno con otro y cómo esos mecanismos en conjunto son capaces de crear un sistema, regularlo, regular procesos de homeostasis, etcétera, y nos mostró sobre todo esto mismo, todas las cosas que se subexpresan en el sistema que tiene obesidad. Este tipo de cosas subexpresadas nos muestran que el mecanismo de reacción inmunológico del cuerpo en una persona obesa tiene más tendencia a cansarse y con más facilidad. Los eritrocitos, las células en la sangre, no son capaces de reaccionar con tanta velocidad como lo hicieron en el grupo de control y las reacciones que tienen suelen ser bastante pesadas en los términos en que reducen bastante del sistema corporal, toman demasiada energía del sistema y desregulan otros procesos para regular otros procesos. Entonces podemos ver un balance, un desbalance bastante evidente en nuestro grupo de obesidad en contra de nuestro grupo de control. Eso fue más o menos lo que nos mostró la gráfica de Gene Ontology. Posteriormente, y ya para empezar a concluir, también analizamos las gráficas que se obtienen de la plataforma de KMPlot. Lo que nos dan estas gráficas son la tasa de supervivencia de las personas dado un gen en particular. Lo que nosotros hicimos fue calcular estas gráficas primeramente para los tres primeros genes con los cuales nos quedamos de sobreexpresión con relación a personas obesas. Como podemos ver, la línea roja, primero que nada, la línea roja representa una subexpresión del gen en cuestión, el gen que se está analizando, y la línea negra representa una subexpresión. Y como podemos ver aquí, una sobreexpresión del gen decrementa la tasa de supervivencia del paciente. Lo mismo para la segunda, para el segundo gen. Y en cuanto al tercer caso, podemos ver que la subexpresión y la sobreexpresión van de la mano en cuanto a la tasa de supervivencia. Sin embargo, pasado un periodo de tiempo, estas dos empiezan a diverger. Después tenemos las gráficas, igual de KMPlot, pero ahora asociadas a los genes de subexpresión. Y ahora podemos ver específicamente en estas últimas dos gráficas que para estos dos genes la relación es inversa. Es decir, una subexpresión de estos genes produce una caída más rápida de la tasa de supervivencia de los pacientes dada esta subexpresión, por lo cual podemos establecer que estos dos genes son, la subexpresión de estos dos genes es es muy mala para el paciente, mientras que la sobreexpresión de los tres genes de la diapositiva pasada también es muy mala para el paciente. Entonces, dada esa información, podemos establecer distintos procesos de diagnóstico y de tratamiento para darle a los pacientes, dada la presencia de cierto gen, si es que se subexpresa o si se sobreexpresa. Bueno, como conclusión, esta investigación nos ayudó a proporcionar una visión detallada sobre sobre la relación entre los factores genéticos, el estilo de vida y el desarrollo del cáncer de colon en individuos con obesidad. Se logró demostrar que la obesidad puede influir directamente en la tumorogénesis colorectal a través de la expresión génica en el tejido adiposo epiploico o EPAT. La identificación de los genes clave que muestran cambios en su expresión en individuos obesos, lo cual proporciona descubrimientos importantes acerca de los mecanismos subyacentes de la enfermedad. De igual forma, el uso de herramientas digitales como las que ya habíamos mencionado mis compañeros de bioinformática ha permitido analizar y caracterizar estos genes, lo que logró ayudar a la creación de estrategias preventivas y terapéuticas especiales para el cáncer de colon.
Estas herramientas también facilitaron la identificación de biomarcadores y vías moleculares específicas, lo que propició a la mejora del diagnóstico temprano y el tratamiento del desarrollo del cáncer de colon a través del tiempo y nos otorga pautas y datos para poder efectuar contramedidas con más profundidad y riqueza de comprensión en la toma de decisiones y análisis con mayor grado de entendimiento para las implicaciones epistemológicas, médicas, ontológicas y biológicas del cáncer de colon y su desarrollo con respecto a los factores planteados. Y en resumidas cuentas, el estudio avanza en el conocimiento científico del cáncer de colon y ofrece oportunidades para mejorar la prevención, el manejo, el tratamiento de esta enfermedad, lo que tiene el potencial para reducir su impacto en la salud pública a nivel mundial. Ok, muy bien. Chicos, no dejen de grabar hasta que terminemos la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, para Diego, nada más, ¿cómo podrías asociar el uso de un microarreglo para hacer todo este tipo de análisis? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Una disculpa, se me está yendo el ¿Cómo? internet. Que cómo se podría asociar o cómo podrías al final asociar lo que es un microarreglo para hacer todo este tipo de análisis. Bueno, pues justamente mientras más información tengamos de los fragmentos de ADN relacionados con esto, pues vamos a ser capaces como de analizar los factores genéticos que predisponen a una persona a tener cáncer de colon y bueno, a través de analizar todas estas relaciones de datos con los factores genéticos, con el ADN, el ARN y la transmisión de gen de una persona a otra, podemos ser capaces de ver mucho más claramente qué factores se manifiestan, qué factores no se manifiestan y cómo se pueden hacer contramedidas específicas contra esta manifestación o subexpresión de estos factores, ¿no? Ok. Y de esos genes clave que ustedes identificaron, ¿consideras que algún gen cobra mayor relevancia que los otros? Porque si no mal recuerdo son 7, bueno, entre sobreexpresados y subexpresados. Pues fueron También 15. 15, ajá. Sí, sí considero que hay unos con más relevancia. Claramente, como lo vimos en la primera gráfica, el valor del Volcano plot pues nos da el valor de P, que es el cumplimiento de la hipótesis nula, que nos da una pauta para ver qué tan relacionados están. Pero no solo eso, o sea, mientras más avanzamos en la divergencia de los datos y en el valor de P, podemos observar que unos se manifiestan mucho más que otros. Por ejemplo, es lo que decía Dani con el SERPIN-B4. El SERPIN-B4 de todos nuestros genes fue el que se expresó más divergentemente y con más relación a nuestros datos. Este gen era especial porque participaba en el proceso de metástasis. Entonces, su sobreexpresión o su subexpresión afectaba en grandes medidas al proceso que estamos analizando. A diferencia de otros genes, como si no me equivoco, era el CDH84, que se encargaba básicamente de un proceso regulatorio de la homeostasis, que no es para quitarle importancia al proceso, pero son genes que se sobreexpresan o subexpresan para poder regular al sistema y mantenerlo en equilibrio. Pero genes como el SERPIN-B4 son genes que directamente tienen una relación íntima con el proceso del cáncer de colon que estamos analizando. Por eso podemos llegar a decir que sí hay genes que se subexpresan o se expresan y tienen más relación con el proceso que otros. Ok, muchas gracias, Diego. Ahora para Oscar, nada más me podrías explicar nuevamente, o lo explicaron, pero para que me quede un poquito más claro, ¿cómo clasificaron las muestras para hacer el estudio? Sí, el estudio del que elegimos es el Epiploic Adipose Tissue in Obese Individuals Promotes of Colonic Colorectal Cancer Progression. Este incluyó 9 muestras de cáncer, en el cual lo pusimos en los 15 procesos que ya graficamos y las clasificamos mediante la importancia, vaya, que tenía el proceso en los individuos, vaya. Nada más, pero eran 9 muestras y esas 9 muestras las clasificaron en 3 grupos. Sí,
Sí, ¿cómo? los grupos son CMESC, CRMPS y, si no recuerdo, Colbiol. Ok, entonces te dio tres categorías, o sea, y el principio o el criterio, ¿cuál fue? El criterio fue el cáncer en personas con obesidad y personas que no tienen obesidad. Ok. Y pero con la patología ya, La patología. sí, o sea, con cáncer, obesidad sin cáncer. Sí, Ok, muy bien. Gracias, Oscar. de Y qué. Ángel, ay, ¿sí me escuchas, Ángel? Sí, Mish. Bueno, no lo incluyeron aquí, pero en esta clasificación, cuando hicieron el diagrama bueno, cuando les arrojó el diagrama de Venn, hubo una intersección de genes que compartían las personas que con diferentes condiciones de acuerdo a su clasificación, o era más la divergencia que tenían para formar grupos. Hubo como un dato variado entre que sí compartían y no compartían. Entonces, esto dependía de los 30 genes, cuáles sí eran o no, cuáles sí se relacionaban y cuáles no con dicho cáncer. Pero en cantidad eran más los genes que se compartían entre las muestras o menos genes. O era muy evidente los grupos que se formaban en sus muestras. O sea, se separaban, no había mayor intersección. Las que se relacionaban eran muy pocas con las demás. O sea, el resultado sí era un poco variado. Ok, gracias, Ángel. Y Iris, eh, ¿qué ventajas podrías mencionar de este tipo de estudio utilizando herramientas de bioinformática para llegar a las conclusiones? Bueno, obviamente tiene ciertas ventajas. ¿Cómo podrías enumerar o cuántas podrías enumerar? Son muchas y son variadas. Principalmente el añadir el componente tecnológico al análisis biológico, creando así la bioinformática, nos permite analizar mucho más un volumen de datos mucho mayor al que podríamos realizar únicamente con técnicas humanas. Y esta capacidad de utilizar recursos computacionales para analizar un mayor volumen de datos nos permite generar a su vez análisis estadísticos que contrasten a una mayor profundidad lo que estamos intentando averiguar. Por ejemplo, aquí fueron muchos datos. Si nos vamos a la parte de secuenciación de los genes, un ser humano no podría realizar ese análisis de una manera tan eficiente como lo puede hacer una computadora. Y eso genera beneficios tanto de costos como de productividad, también como de trascendencia y de significancia al momento de realizar un análisis bioinformático. Tenemos esa parte, tenemos también la parte de que al ser procesos bioinformáticos con una base estadística, hay ya métodos estadísticos delimitados que se pueden usar para diferentes análisis. Entonces, al momento de realizar un estudio como este, no partimos de cero en cuanto a metodología, sino que podemos aplicar teorías, fórmulas y demás conceptos ya establecidos en diferentes tipos de análisis, simplificando su ejecución. Sería eso. Y también la parte de, yo lo veo en cuanto a almacenamiento de datos. Al utilizar recursos bioinformáticos, tenemos la facilidad de poder llegar al punto en el que nos permita nuestro hardware y nuestro software. Conforme va avanzando la tecnología, estos son cada vez más potentes. Con ello, cada vez vamos a poder realizar análisis a mayor profundidad que requieran tal vez más cantidad de memoria, más cantidad de una velocidad de procesador, de forma
que podamos llegar a análisis de datos, regresiones y demás que nos permitan generar un impacto real en las personas en cuanto a la salud, a predicciones, a tratamiento e incluso también a la parte de prevención. Ok. Gracias, Iris. Eh, Moisés, ¿sí me escuchas, Moisés? Moi- Ah, sí. ok. Bueno, para ti ya de acuerdo a lo que mencionó Iris, ¿qué tanta, bueno, obviamente todos estos estudios nos arrojan conclusiones, qué tan válidas serían esas conclusiones y por qué? O sea, ¿por qué tendrían o consideras que no tienen tanta validez o confiabilidad, ¿no? Pues primeramente todo depende en lo que nos estamos enfocando en la investigación y todo. Y pues también depende en qué tipo de datos y en qué tipo de sujetos se hace la investigación, porque de nada sirve basarnos en investigación, en estudios sobre otros genes o sobre otros tipos de ámbitos como estilos de vida que pues no tienen sentido o relación con el nuestro. Y pues también, pues estamos basándonos en estudios y en portales científicos y todo, entonces todos, yo supongo, tienen una gran validación, pero es importante saber en qué nos estamos buscando y a qué vamos, es decir, buscando los genes y todo, buscar pues una búsqueda con un filtro para encontrar cuáles son válidos para nuestra investigación, porque podemos tener gran volumen de información, gran volumen de datos, gran volumen de objetos científicos y papers, pero si no son relacionados con lo que estamos buscando, no nos van a servir y no va a tener validez en nuestro estudio. Ok, gracias, Moisés. Diego, considerando esto que menciona Moisés, ¿cuáles serían los pasos clave para que se haga un buen estudio utilizando herramientas de bioinformática? Pues justamente las herramientas de bioinformática están altamente relacionadas con el grado científico con el que se recopilan las muestras. Lograr recopilar las muestras y los muestreos en estados donde todas las cosas no propiamente estén medidas, pero se quite la mayor cantidad de factores externos es esencial para que no haya ningún factor externo o variable que pueda afectar la relación de nuestras muestras. Además de esto, estas herramientas bioinformáticas, ya que se abstraen los datos de la realidad y se les pone en una tabla de datos, es posible analizarlos de una forma matemática abstractamente, ¿no? Y esta forma matemática conlleva, como decía mi compañera Iris, una serie de análisis de probabilidad y estadística, como las que vimos durante el curso. Vimos, bueno, varios estados de distribución gaussiana, estados de distribución estadísticos, varias pruebas de correlación, como la correlación de Pearson. Todas estas pruebas y este, formas de ontología matemática nos ayudan a relacionar con más claridad, con más profundidad y poder ver los patrones que se ocultan tras los datos analizados. Ahora, las herramientas de bioinformática sí dependen mucho de la matemática, pero no solamente deberíamos de depender de esto. Deberíamos de depender de un análisis que se lleve a cabo de una manera un poco más humana. Y al decir una manera humana, no me refiero a que la tecnología no lo sea, sino que, por ejemplo, en los casos de Gene Ontology, podíamos comparar, en vez de llevarlo a una abstracción matemática de distribución estadística o probabilidad, lo podríamos pasar a un lado un poco más significativo donde se logren analizar todos los resultados que hemos tenido en milenios de generaciones que han estudiado medicina y demás cosas, ¿no? Las herramientas bioinformáticas que vimos son bastante poderosas, justamente por eso mismo, porque logran abstraer los datos y no hay necesidad de nosotros como humanos estar relacionándolos uno a uno. Una herramienta tecnológica ya lo hace, pero está en el humano darle simbolismo, significación y poder unir los puntos en la red para poder ver con más claridad todas las perspectivas y patrones que se revelan ante nuestros ojos, que fue lo que hicimos con cada una de estas gráficas. Cada una revela una cosa diferente del estudio, una propiedad diferente en la que el gen afecta al cuerpo humano y una manera diferente en la que podemos observar, relacionar y poder vernos como humanos y relacionarnos con esa enfermedad en cuestión que estamos analizando. Ok, gracias, Diego. Daniel, considerando esto que mencionan tus compañeros, aparte de esa abstracción que hace las herramientas, ¿qué otras desventajas podrías considerar que se pueden encontrar en este tipo de análisis de bioinformática eh, Claro que sí, maestra. que usaron? Ujú.
Una consulta, maestra. La pregunta que hizo antes, ¿era para Diego o para mí? Se Era confundió ahí. si era me confundí, pero bueno, no, me confundí, pero no, está bien, no te preocupes. Este, Ok. Daniel, ¿cuál sería, o sea, aparte de esta abstracción que menciona Diego, cuál sería algunas desventajas que tú consideras que pudiera haber en este tipo de estudios Sí, una o desventaja análisis? Ujú. que encontré y con la que me encontré cuando hacíamos la investigación es precisamente la gran cantidad de filtros a los que se les somete la información, pero que no necesariamente sean en conjunto, que no necesariamente todos se tengan que ejecutar en conjunto y tener un resultado verdadero. Es decir, hay filtros que están separados y te van a dar cierta información de un lado y cierta información de otro, pero no necesariamente convergen. Por ejemplo, en precisamente en esta presentación, cuando nosotros escogimos los segundos 4 genes de subexpresión, estos 4 genes de subexpresión los encontramos analizando la información. Voy a cargar mi celular, mi compu, porque se le está acabando la pila. Pero cuando nosotros encontramos estos 4 genes de subexpresión, los encontramos analizando su función en GO2R. Y esta función la escogíamos siempre y cuando se asociara a algo positivo, es decir, a la regulación de algo, a a la eliminación de ciertas células cancerígenas, genes que se asociaban con algún aspecto positivo de la salud. Sin embargo, cuando fuimos a las gráficas de KM-plot, de la subexpresión o sobreexpresión de un gen en contra de la tasa de supervivencia, podemos encontrar que esta relación no necesariamente es proporcional ni directa. Como son tantos factores los que están en juego dentro del cuerpo humano, son muchísimos genes, son muchas combinaciones, no hay un solo gen que no podemos agarrar 2 genes y decir estos son los que nos están causando el cáncer de colon, que quizás es lo que uno podría deducir tras solamente analizar las funciones de los genes en GO2R. Pero aquí justamente a lo que quería llegar. Estos dos genes de subexpresión de nuestro conjunto de datos, cuando los graficábamos en KM-plot, nos mostraba una relación inversa, es decir, a subexpresión, una a mayor expresión de esos genes que nosotros identificamos como genes no malignos en contra de la salud de un individuo, entonces a mayor expresión de esos genes para el cáncer de colon en particular, entonces la tasa de supervivencia decrecía. Entonces, una desventaja que puedo encontrar en este tipo de análisis es lo integral que es todo. Todo se tiene que analizar de forma integral, porque si te vas a los individuos, quizás si te vas a partículas puntuales dentro de tu información, entonces los resultados pueden diferir de los resultados que tendrías una vez que ya tienes todo el dataset completo. Ok, muy bien, Daniel. Y bueno, ya nada más para terminar, voy a dejar esta pregunta abierta para todos. De todo el análisis que hicieron, ¿cuál consideran que fue la herramienta que les aportó más información para llegar a estas conclusiones? ¿Y por qué? Nada más quien quiera o quien desee lo puede contestar. Al, el GeoTour, bueno, en mi caso yo creo que ese fue para mí el principal, porque de ahí partimos, ahí se parte todo y de ahí podemos analizar desde los diagramas de Venn, ver cómo se relacionan cada gen, los que dividimos y todo, el volcano plot y diferentes gráficos, y fue como de que nuestro primer acercamiento a la información y verlo gráficamente, de ver grande cantidad de datos, ver el paper completo, a verlo ya gráficamente, pues ya pudimos ver que de manera significativa sí hay relaciones, sí juegan un papel importante algunos genes que otros. Y para mí yo considero que ese fue de los más importantes en toda nuestra investigación, porque fue un pilar, fue como que la piedra angular para llevar a cabo todo lo demás, para ya identificar qué sí nos sirve, qué no nos sirve, descartar algunas cosas y que tenga rumbo nuestra investigación que llevamos. Ok, gracias, Moisés. ¿Alguien más?
Sí, yo también justamente platicábamos de esto antes de la presentación porque hicimos una sesión de práctica y les comentaba a mis compañeros que yo creo que las gráficas de KMplot tienen muchísima significancia justamente por el aspecto práctico de decirte si un gen efectivamente puede generar un cambio importante en la tasa de supervivencia del paciente, que es algo que quizás lo más importante, el motivo de toda la investigación, salvar vidas, y es efectivamente el KMplot el que nos da ese dato. No sé Ok, si alguien... gracias, Daniel. ¿Alguien Yo, más? sí, yo creo igual que Moy que entre las más importantes estaba YoToAr porque fue la que nos proporcionó toda la base de datos para poder actuar, pero también yo creo que Gene Ontology fue bastante importante para lo que hicimos, justamente por lo que mencionaba mi compañero en los problemas con el análisis de datos. El problema es que usualmente estos filtros o para la ontología y la epistemología de un dato se tiene que eliminar un aspecto esencial de la cosa analizando para hacerlo matemáticamente puro y cuantificable. Y este dato no es más que una representación de otra cosa. Es, por lo menos para mí, fue muy fácil perderme en estas abstracciones matemáticas a lo largo de pues, la relación que hicimos. Y Gene Ontology vino bueno, como un balde de agua fresca porque me ayudó de nuevo a vincular todos esos datos y números que estaban tan abstractamente expresados, con tantos filtros y las distribuciones que tenían, con algo que realmente podemos ver en un área más biológica o médica que no sea puramente numérica. Esa manera en la que nos puede relacionar los datos y los genes con rutas metabólicas nos ayuda a entender un poquito el proceso más corpóreo de las cosas que estamos analizando. Así no nos perdemos tanto en un mundo de abstracciones. Por eso considero que también fue muy importante. Ok, muchas gracias, Diego. ¿Alguien más? Iris. Primordialmente coincido con mis compañeros en relación a que el GeoTour fue la base, porque partiendo de la estructura de nuestro análisis, todo se centra en la relación que hay en los genes subexpresados y los genes sobreexpresados, ¿no? Gene Ontology, Ractome, todo lo hicimos a base o con base en el contraste de ambos subconjuntos que eran los sub y los sobreexpresados. Y la forma en la que pudimos llegar a estos genes subexpresados y sobreexpresados fue a través de GeoTour. Pero también quisiera destacar la parte de KMplot, que justamente la tenemos aquí, y es que si bien realizamos un análisis general de estos dos subconjuntos, ya de forma específica de cada uno de los genes de genes puntuales, pudimos determinar aquí un impacto directo, ya sin todos estos filtros que de repente mencionaba Dani, sino pues una relación directa entre la sobreexpresión o la subexpresión de un gen en la probabilidad de supervivencia que tiene un paciente, hablando de la temporalidad en meses. Entonces, resumiendo, si bien GeoTour fue la base, creo que esta herramienta puntualmente es muy, muy, muy importante para realizar relaciones directas entre la sub o sobreexpresión de un gen y la supervivencia de un paciente con esta enfermedad. Ok, gracias, Iris. ¿Alguien más? Bueno, como ya dijeron mis compañeros, GeoTour es la herramienta más completa porque despliega la lista de genes y control, aunque también creo que Reactome es de mucha importancia ya que este nos ayuda con información acerca de los procesos biológicos activos en la lista de muestras, vaya. Ok, gracias. ¿Sería todo, chicos? Ok. Yo quisiera agregar algo. Ah, ok. Ok. Igual coincido con mis compañeros. YouTuber fue la base para toda esta investigación, ya que contiene varias información valiosa que nos permitió partir e implementarla a lo largo de esta investigación. Ok, gracias. Ya puedes terminar la grabación.